Actualmente es asesora jurídica del Programa de Equidad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz del claustro de Sor Juana. Basta enunciar esto para que podamos decir que esperamos su participación excelente con el tema el interés superior de la infancia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero agradecer mucho la invitación a este espacio, que yo sé la importancia que hay en trabajar conjuntamente entre las instituciones públicas, la sociedad civil, las activistas, la academia. Es como la única forma en la que se pueden lograr cosas. Entonces este espacio, yo sé todo el trabajo que hay detrás de esto, entonces quiero reconocer todo el esfuerzo y toda la lucha que hay atrás de que estemos ahorita sentados nosotros y sentadas nosotras, y ya después les tocará a ustedes y nosotros ponemos allá. Y bueno, obviamente agradezco mucho su participación y su resistencia a estar aquí escuchando. Y bueno, pues ya me pusieron aquí un parámetro muy alto de expectativa. Vamos a ver qué pasa en estos 15 minutos. Y bueno, miren, yo no me voy a aguantar la tentación. Veo que aquí en el foro está un poco hablando, bueno, de hecho el tema del foro es juzgar con perspectiva de género. Mi tema, lamentablemente, y no es, no tanto tiene que ver con juzgar con perspectiva de género, y mi tentación es echarme un gol, y me lo voy a echar. El próximo 26 de agosto, en la Suprema Corte de Justicia, vamos a presentar un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces no voy a hablar de eso ahorita, pero están muy invitadas y muy invitados el 26 de agosto, y de todas maneras la idea es presentar estos protocolos en todos los estados, bueno, en fin, donde nos inviten, en fin. Este documento va a estar disponible en nuestra página web a partir del 26. Y bueno, también tenemos, estos protocolos son un esfuerzo de la presencia de la Suprema Corte de Justicia por brindar herramientas a quienes imparten justicia para saber en ciertos casos cuáles son los estándares internacionales que se tienen que aplicar ahora con todo este nuevo contexto jurídico del que estamos hablando ya de la reforma constitucional, y en fin, en el que quiero entrar ahorita un poquito más en detalle. Entonces, este protocolo se suma a otra serie de protocolos. Ya tenemos uno sobre derechos de la infancia, que es un poco el tema del que voy a hablar. Tenemos otro sobre me lleno de orgullo, me da mucho gusto decir que la Suprema Corte está haciendo este tipo de trabajo, y la verdad espero que les sea muy útil a quienes imparten justicia y a quienes están en el foro. Y bueno, tenemos uno sobre pueblos y comunidades indígenas, y vamos a sacar también otro sobre migrantes. Entonces, bueno, para que lo sepamos, ya me quité mi tentación. Y bueno, miren, el tema que me pidieron a mí del que hablara es sobre el interés superior de la infancia. Todo el mundo sabemos que este es un principio, que está un principio y un derecho, incluso una regla procesal según el Comité de Derechos Humanos, que está reconocido en la Constitución, que es una manifestación del principio pro persona, que está en el artículo 1, lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución, está en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 3, y ya empezó la abogada María Dora con sus artículos, pero bueno, no nos espantemos. Entonces, bueno, ya sabemos que es un derecho, es un principio que está reconocido en la Constitución. También sabemos que es un principio ineludible, ¿sí? Esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia y lo han dicho todos los organismos pertinentes en materia de derechos humanos, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos muy claro qué significa el interés superior del niño. Es como un concepto que impone, ¿no? Ciertamente, pero que de vez en cuando es difícil darle contenido, ¿no? Y de hecho, el Comité de Derechos del Niño, que es como el órgano de Naciones Unidas que se encarga de vigilar que los estados que firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño cumplan esa convención, una de las funciones de este comité es emitir observaciones generales. Este comité ha advertido la posibilidad de manipular este concepto, ¿sí? Preocupado, ¿no? Entonces el comité justo por eso emitió una observación general donde se dice más o menos qué debemos entender por interés superior del niño, y yo pretenderé dar un poco una sistematización de estos criterios y también criterios de la Corte Interamericana. Mi objetivo de aquí es que salgamos un poco con una idea más o menos clara de lo que es el interés superior del niño, lo cual es muy complicado, pero bueno, por lo menos algunas directrices, ¿no? Entonces, bueno, el comité advierte la posibilidad de manipular este concepto, y además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que violentar la integración familiar de manera arbitraria, cuando un juez o cuando un legislador establece normas que afectan la unidad familiar, es la violación, la arbitrariedad más grave que se le puede dar al núcleo familiar. Entonces estamos frente a un concepto muy rico, pero muy delicado también, ¿no? Entonces, bueno,
yo lo que quiero es, les digo, brindar algunos elementos como para ayudar a darle contenido a este concepto, y además de eso, quiero que nos situemos en un lugar, ¿no? Para pensar qué contiene el interés superior del niño. ¿Y dónde quiero que nos situemos? Bueno, desempolvarnos básicamente, ¿no? Pensemos, yo me ubico mucho más digamos, en el quehacer jurisdiccional, porque obviamente el contexto jurídico en el que estamos ahorita situadas y situados obedece a una reforma constitucional en materia penal, en materia de amparo y en materia de derechos humanos. Esta reforma, y no lo digo yo, lo dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coloca a la persona en el centro del derecho. Y eso suena muy fácil, y mis alumnos de la carrera se ríen de mí cuando les digo estas cosas porque les parece muy obvio, pero no a todo el mundo le parece muy obvio, ¿no? Lo que hay detrás de todo este discursito es un montón de lucha, ¿sí? Entonces ahora, el eje principal del derecho y de quienes aplican e interpretan el derecho es la persona. Y eso cambia totalmente la forma en que nos tenemos que aproximar a las normas, ¿sí? Entonces, a este contexto se le suma, obviamente, el control de convencionalidad que se establece a partir del caso Radilla y también a partir de la reforma del artículo primero, y también, mucho ojo, en el contexto están las 6 sentencias con todas sus letras, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde condenan a México por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. 3 de esos casos son sobre violaciones a derechos humanos de las mujeres. 4 de esas sentencias están ubicadas en Guerrero, ¿sí? 4. Una en Chihuahua y una es el caso Castañeda, que bueno, es sobre derechos políticos y está más ubicada en el nivel federal. Entonces, bueno, todo este contexto y la novena época de la Suprema Corte de Justicia nos sitúa en otro lugar, ¿no? Y además nos invita a reflexionar sobre el papel del juez, porque obviamente, y también esto lo dice el ministro presidente, el poder, a nivel federal, en términos de reformas constitucionales, el poder legislativo hizo su chamba, el poder ejecutivo también, obviamente a todos ellos todavía les toca implementar la reforma, pero gran parte de la potencia que tengan estas reformas constitucionales está en las manos de los jueces, y eso es algo súper bonito. Hay por ahí varios neoconstitucionalistas que dicen que el siglo XXI es el siglo de los jueces. El siglo pasado fue de los legisladores y el antepasado fue del poder ejecutivo. Este es el siglo de los jueces. Está increíble, a mí me da mucha emoción. Y a quienes tienen en sus manos la labor jurisdiccional es una gran responsabilidad. Además, pensar en el poder que tienen los jueces a través de su trabajo. Un juez, una jueza, cambia el proyecto de vida de una persona. De ninguna manera es lo mismo que yo venga y le diga, Bere, tu marido no me gusta nada, te declaro divorciada. Mi lenguaje, mi enunciación, mi enunciado, no tiene ningún sentido. Pero si lo dice un juez o una jueza, eso cambia la realidad de Berenice. Si yo le digo a Berenice, como jueza, tu marido es un hombre que no te da alimentos, te declaro divorciada, tiene todas las consecuencias del mundo, ¿sí? Ese es el poder que tienen en el lenguaje las sentencias. Además, si yo le digo a Berenice, pero Berenice, tú te tienes que portar como la esposa ideal, si no, no te va a dar el divorcio, la estoy revictimizando a través del lenguaje que estoy utilizando a través de mi sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias, bueno, la Corte Interamericana, la Corte no pagué a nadie, esto es espontáneo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, antes de dictar las reparaciones, dice, esta sentencia es una forma de reparación por sí misma. Cuando los jueces le creen a las personas y dicen, sí, lo que tú dices pasó, Valentina, te violaron elementos del ejército mexicano, conocen ese caso, ¿no? Sí. Para Valentina, incluso hay un documental ahí que Valentina dice, pues yo me tuve que ir a Washington con mis abogados para que me creyeran, para que el Estado me escuchara. Ya el solo hecho de que un juez, un documento oficial, le diga a una persona, lo que pasó, pasó, y tiene estas consecuencias jurídicas, simbólicamente representa muchísimo. Entonces, tenemos que tener esa claridad del poder tan elemental, básico que tienen las sentencias y el lenguaje que utilizamos los jueces. En este sentido, bueno, yo no soy jueza, ¿verdad? Todavía. Y bueno, en este sentido, quienes imparten justicia
justicia, quienes en general realizan labores como autoridades públicas, tienen muchísimas herramientas para hacer realidad los derechos de las personas. Pero esas herramientas se pueden utilizar para los dos lados, digamos, no quiero usar adjetivos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Incluso hay que recordar que la acción estatal puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos un caso chileno en donde los jueces no quisieron darle la tutela a una madre por ser lesbiana y eso comprometió la responsabilidad internacional del Estado chileno, ¿sí? Entonces, bueno, también está esta cuestión que tenemos que tomar en cuenta como jueces. Y bueno, obviamente también existe un concepto que se llama violencia institucional, que está reconocido en el artículo 18 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que básicamente lo que dice es que si una mujer acude en busca de justicia ante unas autoridades y no recibe eso, sino recibe, señora, ¿qué le hizo al marido? Perdónelo, seguro iba de minifalda, en fin. Pues eso puede ser considerado violencia institucional. Y bueno, situándonos aquí, digamos, en estas premisas de lo que es el quehacer jurisdiccional, me gustaría decirles brevemente algunos de los contenidos que le han dado los comités de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo que es el interés superior de la infancia. Bueno, esto es importante, siempre como que es importante saber cuál es el objetivo que tiene un principio para poderle ir acomodando un lugar, ¿no? Entonces, el objetivo del interés superior del niño, de la infancia, es reconocer su dignidad, ¿sí? Las características especiales en las que se encuentra este grupo y la necesidad de propiciar el desarrollo y sus potencialidades. También esta observación dice, y esto es súper importante, que hay que procurar un balance entre los intereses de los padres o tutores y los intereses de las y los niños, ¿sí? Otra cosa, en un caso, la Corte, en el caso Jenny Bosico, dijo que este principio significa que quienes están a cargo de funciones estatales tienen que ver porque los derechos de los niños se cumplan todos, integralmente todos los derechos de los niños. El caso Fornerón, que está un caso contra Argentina, la Corte también dijo que las autoridades no pueden basarse en presunciones ni en estereotipos para delimitar las responsabilidades familiares, ¿sí? En este caso es muy específico, se refiere al estado civil de los padres para considerarlo como una categoría bajo la cual se puede o no se puede dar la guarda de los hijos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esto es súper importante también, en la observación general número 7, dice que la realización de los derechos del niño depende en gran medida del bienestar y de los recursos con que dispongan quienes tienen a su responsabilidad el cuidado, ¿sí? Hay una relación profundamente, digamos, intrínseca entre cómo se encuentran las madres y los padres y el bienestar del menor. No es una cosa aislada, digamos, ¿no? Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de interés superior de la infancia, ¿no? Bueno, hay una observación general muy reciente, que es del 2013, que es la 14, donde se desarrolla como en 22 páginas todo el contenido, todo lo que se tiene que entender por el interés superior del niño. Yo intento hacer como una sustracción muy rápida de algunos de los principios fundamentales que se establecen en esta observación general. Dice que el interés superior de la infancia es un principio, un derecho y una norma procedimental. Es súper importante, no me detengo en los detalles, pero un principio significa que tiene que impregnar en todo el orden jurídico. El derecho es una norma subjetiva y norma procesal es que tiene que estar como una norma en cualquier proceso en donde intervienen infantes, ¿no? Otra cosa muy importante es que es un concepto dinámico. No se puede establecer un parámetro general a partir del cual esto es el bienestar del niño y aplica para todos los casos. Al contrario, incluso dice, el interés superior del niño está relacionado con temas en constante evolución. Y eso es lo increíble de la labor jurisdiccional, que la labor jurisdiccional le da dinamismo a lo que dicen las leyes, lo va actualizando, ¿sí? Entonces aquí
obviamente no se está exento de ese proceso evolutivo que tienen las normas. Entonces, bueno, también se dice que el interés superior del niño se tiene que evaluar en contexto, a partir de la situación determinada, ¿sí? A partir de los hechos que están generando el conflicto. Esto también es una cosa que se me olvidó decir, que es muy importante, que quienes imparten justicia tendríamos que estar conscientes de, otra vez me estoy haciendo jueza, esto es un delito, pero bueno, de en qué situación llegan a un conflicto ante un juez o una jueza. Nadie quiere tener conflictos para empezar, normalmente, y nadie, ya para que llegues ante un juez o una jueza, es porque la cosa ya está muy complicada, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para cuando se están decidiendo ciertas cosas, ¿no? Una cosa muy importante que dice el comité es que se tienen que argumentar. Cuando yo utilizo como argumento o el principio de interés superior del menor, tengo que fundamentar y motivar, como es la garantía básica que todo el mundo conocemos quienes estudiamos en derecho. Finalmente, hay como enumera elementos para tomar en cuenta si, digamos, si se está implementando correctamente o no el interés superior del niño, y en eso se está, y lo hace en términos generales y en términos de cuando se está en un proceso. Entonces, va rápido algunos criterios: la opinión del menor, el derecho a su identidad, preservar el entorno familiar, mantenimiento de sus relaciones, cuidado, protección y seguridad del infante, tomar en cuenta la situación especial de vulnerabilidad en la que se puede encontrar, porque obviamente un niño con discapacidad, una niña indígena, no es lo mismo que una niña que vive en el DF, que está en una escuela. En fin, cada situación, cada contexto es distinto, ¿no? O una niña que es migrante, que no habla español. Todo eso se tiene que tomar en cuenta para determinar el interés superior del menor. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a expresar su opinión, el derecho a que intervengan todas las personas relacionadas en el asunto de paternidad, por ejemplo, también en el proceso, que intervengan profesionales capacitados y cualificados para entender, porque también a veces quienes no saben cómo funcionan los niños no pueden entender, se está contradiciendo, en fin, se tiene que tener una capacitación muy especializada para tomar declaraciones y para entender como lo que están diciendo las niñas y los niños en un proceso judicial. Y el protocolo del que les hablaba también tiene algunas de las directrices que se deben tomar en cuenta. Y una cosa muy importante es la prioridad que se le tiene que dar a los asuntos en los que están relacionados infantes. Un día de diferencia en la vida de un niño con su mamá o sin su papá o en un asunto que no se decide es determinante. Aquí lo expedito y la justicia pronta y expedita y tal es básica, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en el caso de Karen Atala así pasó, a su niña se la quitaron a los 2 años, para cuando pasaron los 8 años de proceso y la Corte Interamericana falló a su favor, pues la niña ya no se quería ir con ella porque ya tenía lazos con la familia anterior. O sea, este tipo de violaciones son absolutamente irreparables. Entonces, el tiempo que se tome el proceso es muy, muy importante. Entonces, bueno, estos digamos que son algunos de los elementos los criterios que dan organismos internacionales, y también la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado jurisprudencia al respecto, y dice en términos muy generales que la interpretación, lo que implica el interés superior del niño es hacer una interpretación sistémica entre lo que dice la Constitución, los tratados internacionales y los órganos interpretadores de los tratados internacionales, y que además implica un escrutinio más estricto sobre la proporcionalidad y necesidad de la aplicación de ciertas medidas. Eso lo dice la Suprema Corte en cuanto al interés superior del niño. Entonces, bueno, digamos, en términos muy generales, me gustaría cerrar como con 6 puntitos, que de verdad muy atrevido de mi parte, pero 6 puntitos que podríamos como tomar en cuenta para decir, bueno, qué sí es interés superior del niño, que se pueden discutir obviamente, ¿no? Uno, obviamente, es el que tiene que ver con juzgar de forma expedita, teniendo en cuenta los efectos de los tiempos en los niños y en las niñas. El otro sería no basarse en los estereotipos. El concepto de bienestar, el concepto de mala madre, de mal padre, de familia, esos conceptos se tienen que deconstruir.
y ya, ¿no? O sea, y la Corte mexicana ya estableció criterios súper bonitos de lo que se debe entender por familia, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, esto se está avanzando, pero hay muchas veces el derecho castigado a las mujeres a través de su caracterización, no nos dejan votar, no nos dejaban decidir si queríamos trabajar, no nos dejaban decidir si queríamos o no queríamos tener hijos, y el derecho no puede ser una herramienta que limite a las mujeres. Al contrario, nosotros como operadores del derecho, en el sentido que sea jueces o legisladores o tal, el derecho es para potencializar a la persona y para que la persona pueda ejercer su proyecto de vida. Esas son las obligaciones que tiene el Estado, no obstruirlas. Eso es como para lo que está la función pública. Entonces, también hay una cosa que una académica del ITAM llama formalismo mágico, que es como esta idea de que, cité la Convención Americana de Derechos Humanos, y ya, la sentencia está hecha, ¿no? O cité el interés superior del niño, purrum, ¿no? Ya, magia, ya, argumentación dada, no. Si yo voy a acudir a un concepto como este, tengo que argumentar por qué en este caso la decisión corresponde al interés superior de la infancia o no, con todo lo que implica la argumentación jurídica, hechos, pruebas, derecho aplicable, en fin. Entonces, formalismo mágico, tache. El cuarto sería la importancia también de la generación de precedentes, ¿no? De cómo cada vez los jueces y las jueces, a través de sus sentencias y ese trabajo como de escritorio súper difícil, de tener que tomar decisiones súper, a veces como supongo que quitará el sueño, o sea, la labor del juzgador tiene que ser súper difícil y súper reconocida, por supuesto. Bueno, ese trabajo genera precedentes y además anima a otros jueces y juezas a decir, bueno, mira, aquí ya lo hizo mi colega, entonces pues yo también, ¿no? También está en los órganos que son colegiados la opción de emitir votos concurrentes, ¿no? Hay votos, ¿cómo se llaman? Disidentes, particulares, que son también una forma súper bonita. Yo he visto unos votos súper lindos, donde incluso los jueces disidentes han dicho, esta decisión que tomó la mayoría mancilla la dignidad de este tribunal. Eso, y yo no lo inventé, eso es un tribunal en Puerto Rico. Entonces, esa también es otra vía para que los jueces, en su lugar a veces súper solo y súper difícil, pues también pueden ir como generando precedentes positivos para el proyecto de vida de los infantes y de sus padres, ¿no? Dos cositas más. Bueno, tomar en cuenta el caso por caso, ¿sí? Cada caso tiene sus particularidades, en cada caso hay que tomar en cuenta un contexto determinado, una situación específica, qué norma aplica o qué norma no aplica, en fin, no hay digamos, esta idea de un parámetro único de dónde están las respuestas, ¿no? Y finalmente, y dicho muy mal, pues la perspectiva de género, que no puedo entrar como en detalle, pero obviamente se tiene que tomar en cuenta como todas las cuestiones culturales y digamos las imposiciones a partir de la naturaleza que el feminismo posmoderno también pone un poco en cuestión, pero bueno, la perspectiva de género, y les recomiendo el protocolo ampliamente, otra vez el gol, bueno, también tiene que ser tomada cuando se habla de interés superior de la infancia. Y bueno, con esto termino y muchísimas gracias.